Hola, ¿qué tal? Como siempre me da mucho gusto saludarlos. Vamos a ver este tema que se llama prueba de bondad de ajuste. Estas pruebas permiten verificar que la población de la cual proviene una muestra tiene una distribución especificada o supuesta. El objetivo es probar la bondad del ajuste de un grupo de datos comparando las frecuencias reales en cada categoría con las frecuencias que teóricamente se esperarían si los datos siguieran una distribución específica de probabilidad. El estadístico de la prueba es la G cuadrada, con grados de libertad K menos P menos 1. Y esto va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de las diferencias entre la frecuencia observada y la frecuencia teórica, dividido entre la frecuencia teórica, donde F sub 0 es frecuencia observada, F sub t es frecuencia teórica, la K es el número de categorías o clases que quedarían después de comprimir las clases, y P es el número de parámetros estimados con los datos. Bien, veamos el siguiente caso. Cantidades sobre el número de plantas de cedro rojo halladas en cada una de las 45 cuadrantes de muestreo en una investigación forestal en el sureste mexicano. Aquí tenemos los datos, número de plantas y las frecuencias. Las frecuencias están en relación al número de cuadrantes. O sea, en 6 cuadrantes no se registró ninguna planta, en 9.1, en 10.2, en 14.3, en 2.4, en 2.5 y en 2.6. Entonces, esta es la información que tenemos y la pregunta es, ¿sigue el número de plantas una distribución Poisson? Realizar la prueba con un nivel de significancia de 5%. Bien, pues ahí está. Entonces, a fin de determinar si esta variable, número de plantas, sigue una distribución de Poisson, se puede plantear las siguientes hipótesis. La hipótesis nula, el número de grupos sigue una distribución Poisson. La alternativa, el número de grupos sigue una distribución de probabilidad que no es Poisson. La distribución de Poisson tiene un parámetro, que es la media. Para ello, se estima con los resultados de la muestra. Aquí tenemos nuestros datos, que el número de plantas en este caso va a ser el número de éxitos, que lo vamos a identificar como una X, y las frecuencias reales, que son las frecuencias observadas. En total provienen de 45 cuadrantes. Entonces, para el cálculo de la media, pues lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a obtener la sumatoria de X, es decir, del número de éxitos por su frecuencia, entre n. Entonces, hacemos una columna con los cálculos y tenemos que la sumatoria es de 101, que los vamos a dividir entre el número de la muestra, que es 45, y nos va a arrojar el resultado de 2.24. Esa es la media de este experimento. Ahora bien, vamos a pasar al cálculo de las probabilidades de Poisson. ¿Cómo le vamos a hacer? Este es el estadístico para el cálculo de probabilidades de Poisson, donde la probabilidad del número de éxitos está en función de la media. La media en este caso es lambda. Y esto va a ser igual a E elevado a la menos lambda. E, recuerden que es un valor una constante con valor de 2.71828. Y ese es el valor de E. Entonces, E lo vamos a elevar a la menos lambda, es decir, a la menos 2.24. Y el resultado lo vamos a multiplicar por lambda, por 2.24, elevado a la X, que sería 0, entre X factorial, que sería 0 factorial. Bien, el resultado de esa operación nos daría 0.1065. Para el siguiente, lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor de X, ahora con 1, luego con 2, 3, 4, 5 y 6, y nuestros valores de probabilidad de Poisson serían estas. Posteriormente, vamos a hacer el cálculo de las frecuencias teóricas. ¿Cómo lo vamos a obtener? Igual a n, que es el número de datos o el tamaño de la muestra, lo vamos a multiplicar por la probabilidad que acabamos de calcular, la probabilidad de Poisson. Entonces tendríamos 0.45 por 0.1065 es igual a 4.7925. Y así vamos a ir obteniendo estos resultados con esta multiplicación de 45 con la probabilidad de Poisson. ¿Ok? Bien. Ahora,
Algo muy importante, las categorías deben tener cuando menos 5 frecuencias teóricas, es decir, estas son las categorías de que son las plantas y estas son sus frecuencias teóricas. Bueno, pues cada categoría debe tener cuando menos 5 y si se dan cuenta, esta de cero no alcanza el 5. Luego también tenemos las dos finales, la de 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por lo tanto, estas frecuencias se combinan entre sí o con las categorías adyacentes, con el fin de efectuar el análisis. Entonces, esta primera que no alcanza el 5, la vamos a unir, la vamos a combinar con su categoría adyacente, que sería con una planta. Entonces aquí va a ser una sola frecuencia que sería 10.7325 más 4.7925. De tal manera que las frecuencias observadas ya no serían 9, sino serían 9 más 6, serían de 15. ¿Ok? Para una planta. Y luego la de 4 se va a combinar con 5 y 6, porque no la de 4 sí la alcanza, pero 5 y 6 no la alcanzan. Entonces, esta se le van a agregar a 5, se le va a sumar. Lo mismo con la frecuencia observada. Aquí ya no serían 2, sino serían 6. 2 más 2, 4, más 2, 6. ¿Ok? Entonces, pasamos a al siguiente análisis. Aquí lo tenemos, son las categorías que nos quedaron de una planta, de 2, de 3 y de 4. Fíjense, aquí cambió a 15 y la frecuencia teórica a 15.5216, que es la suma la de 0 planta y la de una planta. Y aquí en el caso de las 4 es con la 5 y la 6. Aquí están agregadas. Muy bien. Ahora, vamos a calcular las diferencias. La frecuencia observada menos las frecuencias teóricas. Aquí la tenemos. Luego la elevamos al cuadrado. Cada valor de diferencia la elevamos al cuadrado. Aquí está. Y finalmente obtenemos el estadístico, que sería la frecuencia observada menos la frecuencia teórica elevada al cuadrado entre la frecuencia teórica. Y aquí tenemos los resultados. Los resultados que nos van a dar un total de 3.7238, que este sería el valor de la G cuadrada. Es la aplicación de nuestro estadístico en este experimento. Bien, por lo tanto, los grados de libertad serían en este caso K menos P menos 1. K es el número de categorías que nos quedaron, entonces fueron 4. Menos 1, 1 es el parámetro que calculamos que fue la media, y menos 1, entonces sería 2. Con estos grados de libertad vamos a obtener la gráfica de la G cuadrada, que sería con 2 grados de libertad. Aquí lo tenemos, 2 grados de libertad. Y nuestro valor crítico sería de 5.991. Entonces, nuestra decisión sería la G cuadrada o la G cuadrada calculada es igual a 3.72 y es menor que la G cuadrada de tabla, que es igual a 5.99. Entonces, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué concluimos? Que el número de plantas de cedro rojo sigue una distribución de Poisson. Bien, pues eso es todo. Espero que hayan comprendido este material y nos vemos para la próxima.